Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. Hoy día, en esta clase, vamos a hablar sobre la focalización del narrador. ¿Recuerdan que en nuestra clase anterior habíamos hablado sobre los elementos de la narración? Habíamos recordado algunos elementos como lo eran los personajes, el tiempo y todos aquellos que intervenían dentro de una historia. Bueno, en algún momento nos detuvimos a hablar del narrador. Habíamos dicho que esta era la persona o el ser ficticio que hablaba dentro de la historia y que éste podía hablar según diferentes puntos de vista. Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, es la focalización del narrador. ¿Desde qué punto él se focaliza y nos cuenta su historia? Primero vamos a conocer nuestro objetivo de clase, que es identificar los diferentes tipos de focalización según el relato de un narrador. Antes de poder comenzar, yo quiero que ustedes me digan qué es lo que no conocen ustedes del narrador, aparte de lo que yo les he contado. Ah, muy bien, ahora me acordaron. El narrador puede narrar en primera persona o en tercera persona dentro de una historia, ¿cierto? Porque las cosas también le pueden suceder a él y ser un narrador protagonista, ¿verdad? Él puede tomar una postura dentro de una historia. Muy bien, quiero que veamos el siguiente video para que continuemos con nuestra clase, por favor. El narrador tiene la tarea más importante en una historia, porque se encarga de contar con detalles lo que sabe. Veamos cómo lo hace. Hoy veremos las características de los cuentos maravillosos y de los fantásticos. Antes, repasemos las propiedades del género narrativo. ¿Alguien puede decirme qué es narrar? Narrar es contar algo, una historia, un suceso, una sucesión de acciones. Y esas acciones están ordenadas a partir de un eje temporal. Por esto, es posible establecer coordenadas temporales y ordenar el relato según una línea que contenga un pasado, un presente y un futuro. De todas formas, el tiempo base de la narración es el pasado. Muy bien. Las acciones principales de una narración, entonces, se señalan mediante el pretérito perfecto simple. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar las acciones secundarias o paralelas a la acción principal? Las acciones que forman parte del telón de fondo, es decir, las acciones secundarias, se señalan a través del pretérito imperfecto. ¿Y quién cuenta la historia en una narración literaria? El narrador. Existen tres tipos de narrador: el narrador omnisciente, el protagonista y el testigo. ¡Excelente! Ahora veamos las características que presenta cada uno. El narrador omnisciente es una voz imaginaria que relata la historia. No se trata de un personaje y se caracteriza por la utilización de la tercera persona. Sabe todo lo que los personajes piensan y sienten. ¿El protagonista? El narrador protagonista es un personaje más del relato. Por eso cuenta la historia en primera persona y no puede saber qué piensan y sienten los demás personajes, ni qué puede llegar a suceder en el futuro. Narra los hechos tal como los percibe, y el resto de los personajes son descritos a partir de su óptica personal. Un ejemplo de este tipo de narrador lo podemos encontrar en El hombre de la esquina rosada, de Borges. El narrador testigo es aquel que está en el lugar de los hechos, pero sin embargo no participa de la acción que cuenta. Alterna el uso de la primera y la tercera persona. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. Hola Lu, estoy leyendo un cuento que no termino de entender. Te leo: La bolsa de arpillera. Papi, el hombre de la bolsa está allá adentro. Emilce, agitada, señaló con su dedito de 3 años la puerta abierta de su cuarto. Bueno, Emilce, tráelo para acá al hombre de la bolsa, le dijo su papá, dulce y profesional. Emilce volvió. En lugar de su oso de peluche, traía de la mano al hombre de la bolsa. El espejo que colgaba de la pared se estrelló en el piso con terrible estrépito. El mal olor se hizo insoportable, repugnante. El padre de Emilce retrocedió, fascinado. El hombre de la bolsa llevaba un aludo sombrero negro lleno de agujeros y una capa gris, como del siglo pasado, cubierta de lamparones. Era demasiado bajo, casi un enano. Era muy sucio, infinitamente inmundo y viejo. Dejó en el suelo su bolsa de arpillera, que se movía con leves temblores. Chicos, pensó el paralizado padre de Emilce.
Extrajo un trabuco naranjero de entre sus harapos y apuntó al grupo. «Sabed que no es de mi apetencia el budín inglés, señor mío», dijo con una hedionda voz seca inolvidable. «Jamás vuestra merced nutrirme vérame con otra cosa que no sea carne fresca. Además», agregó con cortesía, «hoy solo me he acercado con el único propósito de llevarme a mi morada a la deliciosa Emilce». Entre los gritos, abrió su mugrienta bolsa y metió a Emilce junto con los demás niños que esa noche constituirían su cena. Y desapareció. ¡Qué rara sensación me dejó! A mí también, me parece que está incompleto. No entiendo bien. ¿De dónde salió este hombre de la bolsa? No está incompleto, es así y está genial. Es un cuento fantástico porque en un contexto conocido, familiar, de pronto sucede algo extraño, que forma parte de los acontecimientos sobrenaturales. ¿Y si hubiera recibido una explicación sobrenatural? En ese caso se trataría de un cuento maravilloso, y si atribuyésemos lo sucedido a una alucinación, por ejemplo, se trataría de un cuento extraño. Muy bien, veo que lo entendiste, porque aquí no es posible brindar ninguna de estas dos clases de explicaciones. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. Bien, chicos. Bueno, este video es de Aula 365, que a mí me es de mucha ayuda. Espero que ustedes igual, si quieren, vayan a su canal, vean los videos para que se puedan también ayudar y complementar la información. La verdad están súper buenos respecto a lo que es mi asignatura. ¿Ya? Bien, nosotros estábamos hablando recién de los tipos de narradores, les estaba mencionando, le hicieron una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada, que fueron los elementos de la narración, y nos enfocamos en los tipos de narradores, ¿cierto? Dice ahí, dentro de un relato, el narrador adopta una posición específica y va contando diferentes hechos que se desarrollan desde una focalización determinada, ¿ya? Entonces, al leer el texto informativo, vamos a tener presente que alguien que nos está contando la historia, que en este caso va a ser el narrador, va a tener una perspectiva, un punto de vista diferente para poder transmitir la información o contar lo que va sucediendo. Esta labor va a ser asumida por el narrador, ¿cierto? Que va a poseer una posición específica. Él va a ir contando los diferentes hechos que se van a ir desarrollando desde una focalización determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador va a asumir un grado de restricción de la información que va dando. ¿Ya? Él ve cómo y cuándo va a ir soltando este tipo de información. Ya sea que va a entregar esta información totalmente o se va a ir limitando y la va a ir contando de a poco. Veamos. En primer lugar, vamos a encontrar al narrador de focalización 0. En el caso del narrador en focalización 0, vamos a encontrar un tipo de narrador que no se va a privar de entregarnos ningún tipo de información. Por el contrario, él nos va a brindar toda clase de información, toda clase de datos respecto a la historia que él está contando. De esta forma, en este grado de perspectiva, se va a decir que el narrador no posee una focalización específica, ya que él no se limita la información que transmite. Él va a hablarnos de absolutamente todo lo que conozca del relato, como el narrador omnisciente, ¿cierto? Este tipo de punto de vista se halla en la narración de carácter omnisciente, como le estaba diciendo, y también en la de carácter objetivo, ya que se va a relatar todo lo que él conoce o todo lo que está aconteciendo, ¿cierto? Y todo lo que va a pasar al interior de los personajes. En ocasiones más que ellos mismos, más que los propios personajes. O sea, el narrador omnisciente es como un semidios, conoce más de lo que los propios personajes conocen de ellos. Por ende, él está al tanto de todas las visiones que van ocurriendo dentro de la trama, ¿ya? Recuerden entonces, chiquillos, que el narrador omnisciente es aquel narrador que es casi, es un semidios, ¿cierto? Que conoce todos los pensamientos, los sentimientos, que ya lo habíamos visto a principio de año, ¿cierto? Y por otro lado, entonces teníamos al narrador objetivo, ¿cierto? O de conocimiento relativo, ¿ya? Entonces, lo que podíamos decir de esto es que este tipo de narrador no se va a guardar absolutamente nada de lo que él sabe porque lo conoce todo y por lo tanto por qué guardarlo si lo puede compartir con los lectores, ¿cierto? O sea, si alguna de los personajes siente mucha tristeza, tiene algún secreto o un pensamiento oculto, él lo va a contar de todas maneras, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de focalización 0. Dice, al mirar sus ojos,
Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, alzando sus manos intentó sostener su rostro. Sin embargo, la dama de azul, con mucha suavidad, se apartó. La pena de aquella mujer era tal que no podía soportar el calor de su amado. Como pueden notar acá, aparte de lo que ustedes pueden observar, que efectivamente lo menciona, hay otros aspectos que son muy privados y muy interiores de la vida del personaje, ¿cierto? Como por ejemplo, la pena que ella tenía. Ella no nos relata sobre esa pena. ¿Cómo una persona puede saber de la pena de un personaje? Únicamente siendo un narrador omnisciente, ¿cierto? Que él se mete en el interior de los personajes y conoce toda su interioridad y todos sus secretos, ¿verdad? Acá entonces podemos ver ejemplos de focalización cero. Entonces, focalización cero está netamente ligada con lo que es el narrador objetivo y el narrador omnisciente. Vamos a ver otro tipo de narrador, ¿ya? Vamos a ver entonces al narrador con focalización interna. Cuando hablamos de focalización interna, vamos a hablar de que en este tipo de focalización el narrador se va a adentrar a la perspectiva del personaje, ¿ya? Del mundo interno, y desde ahí él va a asumir el punto de vista de ver las cosas. Esto se va a asociar con el narrador o personaje protagonista. O sea, el narrador personaje protagonista, que él va a contar su propia historia y las cosas le van a pasar les van pasando a él. Habla desde lo que él vive, ¿ya? Quien se halla dentro de la misma historia entonces y participa de su desarrollo. De este modo, chiquillos, el grado de conocimiento aquí va a ser parcelado, ¿ya? O sea, va a conocer algunas cosas, pero otras no. No es como el narrador omnisciente, siendo que su saber va a ser igual al de los demás personajes de la ficción. Es como casi un narrador testigo, él va a hablar solamente a partir de lo que él puede ver dentro de la historia, ¿ya? Uno de los ejemplos de focalización interna es el siguiente. Dice: como un puñal fue la noticia de Javiera. Andrés no podía creer que su gran amor había contraído nupcias con otro hombre. Un desgarro en el alma, una lágrima fría fue inundando su cuerpo, hasta tal punto que el calor comenzó a irse de sus miembros yermos, a devenir de las acciones. Acá hay un conocimiento parcializado, como decía anteriormente, porque él sabe y está relatando lo que vio en el acontecer, ya donde una persona estaba sufriendo por el amor de otra que lo dejó, ¿cierto? Y está contando también aspectos privados, como por ejemplo que esta persona se desgarró el alma, o sea, estaba sufriendo demasiado, ¿cierto? Y además otros elementos externos, como fue el tema de la lágrima y del llanto que tuvo esta persona al poder ver esta escena, ¿cierto? Y por último tenemos la focalización externa. ¿En qué consiste la focalización externa? Aquí es cuando el narrador se halla fuera de los hechos que ocurren al interior de la trama y fuera de los personajes totalmente. Ya acá no hay un conocimiento parcial. No es que conozca parte del interior. Aquí ya no, el narrador desconoce qué es lo que está sintiendo el personaje. Por eso esta focalización se encuentra al medio de las dos que mencionamos anteriormente y no accede a la conciencia, como le decía, de los personajes, y tampoco está totalmente aislado de los acontecimientos, sino que asume una postura objetiva extrema. O sea, él habla solamente desde lo que ve y lo que escucha. Aquí utiliza la descripción como un elemento general, ¿ya? Esto va a implicar que la narración se va a analizar o se va a comentar, por ejemplo, el ambiente físico, el ambiente de los modos de actuar de los personajes, y se va a adecuar totalmente el narrador a lo que él puede ver sin comprometerse mayormente con lo que él va relatando. O sea, él no va a participar en la historia, no va a opinar, no nos va a hablar de lo que están sintiendo los personajes, pero sí va a hablar de todo lo que está pasando a su alrededor. Si alguien se cayó, se paró, se arrancó el pelo, o si peleó con una persona, etcétera. Veamos el siguiente ejemplo de focalización externa, ¿ya? Dice: sus manos sostuvieron su cabello por un largo rato. Apretujada contra su cuerpo, aquel abrazo pareció ser eterno. Sus rostros mostraban el dolor de los dos amantes. Sin embargo, ella se apartó forzosamente para luego salir rápidamente de aquella habitación. O sea, está describiendo una situación que él está mirando sin decirnos más allá qué es lo que está sintiendo el personaje, ¿cierto? Nos dice: sus manos se sostuvieron el cabello. Eso es algo que uno lo puede ver, que es tangible también, ¿cierto? Por un largo rato. Que también apretujaba el cuerpo, sus brazos, ¿cierto? Aquel abrazo pareció ser eterno, que habían dos personas abrazándose por mucho rato. Sus rostros mostraban el dolor de los dos amantes. Sin embargo, ella apartó forzosamente para luego salir rápidamente de la habitación.
Acá no está mencionando ningún aspecto sentimental, ningún aspecto interior del personaje, ni qué es lo que sentía ella en esos momentos, solamente se limitó a mencionar qué es lo que estaba viendo. ¿Se entiende la idea principal, chicos? Bien, a partir de esto entonces es que yo les voy a dejar una actividad, ¿ya? Esta actividad es sobre la leyenda de la yerba mate. En esta actividad ustedes van a tener que leer el texto número 1 de la página 89 del texto de lenguaje, ¿ya? Y van a responder las preguntas número 1, 2, 3 y 4 que están justo al pie del texto, estas que están aquí, ¿ya? Además de esto, de contestar estas preguntas, donde le preguntan a usted qué tradición de la cultura guaraní se recoge de esta leyenda, qué tipo de narrador está presente en el relato, van a poner si es un narrador omnisciente, un narrador testigo, qué tipo de narrador es. Recuerden que esa información la debiesen tener en el cuaderno, porque es información de marzo, ¿ya? Lo primero que habíamos pasado en el colegio. Luego van a contestar pregunta propia del texto, ¿cierto? Que es la 3 y la 4, y me van a identificar la focalización del narrador. O sea, me van a decir si era una focalización externa, si era una focalización interna o si era una focalización cero. Ya recordando cuáles eran los 3 elementos. Recordemos nuevamente, focalización cero. Conoce absolutamente todo el personaje. Ya, absolutamente todo. Sus sentimientos, sus emociones, todo lo más profundo e íntimo del personaje. Dentro de la focalización interna teníamos un punto intermedio, ¿ya? Donde relataba lo que él veía, pero a la vez también conocía algunos aspectos profundos de la vida del personaje. Y por último, recuerden que la focalización externa era cuando hablaba, solamente se limitaba a mencionar las cosas que él observaba o escuchaba del personaje, pero no a hacer juicios de valores y trataba de ser lo más objetivo posible, ¿ya? Así que con estos 3 antecedentes ustedes me van a mencionar qué rol cumplió el narrador dentro de este texto, si o cumplió el rol de focalización interna, externa o focalización cero. ¿Ya? Aparte de contestar las 4 preguntas que están aquí. Si se dan cuenta, es una actividad súper cortita. Ya chicos, espero que se encuentren demasiado bien y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.